Hola a todos, me presento, mi nombre es Luis La Bastida, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me complace compartirles una clase de enfermería infantil acerca de inmunizaciones. Bueno, igual antes de comenzar me gustaría invitarlos a seguir las páginas de la Academia Harper y de Udux si es que aún no la siguen. Y de forma personal también me gustaría invitarlos a seguir mi página en Instagram que aparece como @typicalnursing. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy de inmunizaciones? Pues bien, vamos a comenzar con los conceptos, los tipos de enfermedades que se pueden prevenir por vacunación. Posteriormente vamos a platicar un poco acerca del calendario de vacunación y por último cerraremos con la cadena de frío. Bueno, comenzamos con los conceptos. Tipos de inmunización. Como tal, ¿qué es la inmunización? Bueno, la inmunización es un proceso de inducción artificial de la inmunidad. Recordando un poquito sobre inmunología, pues bueno, recordemos que hay dos tipos de inmunización, una que es activa y una que es pasiva, una que es artificial y una que es natural. La inmunización activa artificial es la que está mediada por las vacunas. La inmunización pasiva artificial es la que está mediada por gamma globulinas. Recordemos ahora las naturales. En este caso, la infección activa natural sería la que está provocada por la infección como tal. Y la inmunización pasiva natural sería la que es provocada cuando la madre le pasa ciertos anticuerpos al feto. ¿Ok? Una vez dicho esto, podemos comentar los tipos de vacunas. Hay diferentes tipos de clasificación de las vacunas dependiendo cómo fueron fabricadas, dependiendo su microbiología, etcétera. Comencemos a comentar acerca de esto. Bueno, según su microbiología, las vacunas se pueden clasificar en bacterianas o víricas. Según su método de fabricación, las podemos clasificar en atenuadas, es decir, que son vacunas hechas con microorganismos enteros, pero en este caso también son microorganismos vivos, pero están debilitados. Es decir, que se les quita su posibilidad de provocar la enfermedad como tal. Solamente se atenúan para que produzcan la inmunidad. Ahora, las inactivadas son microorganismos que pueden ser enteros o pueden ser unas subunidades de esos microorganismos, pero ya están muertos. En este caso, las subunidades pueden ser una toxina o pueden ser ciertas fracciones víricas o bacterianas. Y las recombinantes y las sintéticas pues prácticamente están fabricadas producto de la ingeniería genética. Bueno, otra clasificación es por el uso sanitario. En este caso tenemos vacunas sistemáticas que prácticamente son vacunas que están aprobadas de manera universal y vacunas no sistémicas que son vacunas que solamente se administran en ciertas condiciones específicas o en ciertas regiones, en ciertos países. Un ejemplo de una vacuna que se utilice de forma universal puede ser la vacuna contra la hepatitis B. Un ejemplo de una vacuna no sistémica puede ser la vacuna contra el cólera. Y bueno, según su composición, tenemos vacunas monovalentes, polivalentes y combinadas. En este caso, las monovalentes son vacunas que solamente están hechas con un solo microorganismo. Las polivalentes también están hechas con un solo microorganismo, pero con diferentes seriotipos de ese mismo microorganismo. Y por último, las combinadas son vacunas que contienen diferentes tipos de microorganismos. Un ejemplo de las combinadas sería la pentavalente, que contiene protección para 5 tipos de enfermedades. Y un ejemplo de la polivalente podría ser la vacuna contra el virus del papiloma humano, que está hecha solamente para el virus del papiloma humano, pero recordemos que el papiloma humano tiene diferentes tipos. Ok, las enfermedades prevenibles por vacunación. Aquí es muy importante destacar que nosotros como personal de salud debemos de promover y debemos de concientizar a la población de que se vacunen. ¿Por qué? Porque existe una gran variedad de enfermedades que pueden ser prevenibles precisamente con el simple hecho de vacunarnos. Enfermedades prevenibles por vacunación son hepatitis B, influenza por Haemophilus influenza tipo B, difteria, tétanos, citosferina, poliomielitis,
sarampión, rubiola y parotiditis, que aquí las puse juntas precisamente por la vacuna que las previene, que es la triple viral, infección por neumococo o neumococo tipo B, infección por meningococo, varicela, virus del papiloma humano, gripe estacional, rotavirus y hepatitis A. Hay algunas otras que no puse porque no son universales, la vacuna como tal, pero cabe destacar que también son importantes. Un ejemplo sería la enfermedad de la tuberculosis meningia, que la vacuna que la previene sería la BCG, que solamente se administra en algunos países. Ok, ahora sí pasamos con el calendario de vacunación. Bueno, antes de explicarles como tal esta parte del calendario, me gustaría comentarles que ustedes se basen en el de su país. No sé de qué país me estén viendo, pero les recomiendo que consulten el calendario de vacunación de su país. En este caso, esta tabla que les estoy mostrando la tomé del manual CTO de Medicina y Cirugía de Pediatría de Grupo CTO México. Yo soy de México, tomé esta tabla de ese manual de CTO para mostrarles cómo se manejan estos calendarios, pero porque considero que cambia algunas veces o que tiende a variar en algunas cosas. No varía mucho, pero sí hay algunas especificaciones. Porque, por ejemplo, aquí en México se maneja la pentavalente. Hay algunos otros países que también la manejan, pero aquí voy a hablarles un poquito acerca de México. Aquí se maneja la pentavalente. La pentavalente incluye la vacuna contra difteria, pertusis acelular, que es el microorganismo que provoca la tosferina, y tétanos. Y otras dos, que es la poliomielitis y la influenza tipo B. En algunos otros países se administra de diferente manera porque no existe o no manejan la pentavalente, es decir, que solo la administran una vacuna que protege en conjunto contra difteria, contra tosferina y contra tétanos, y de forma independiente administran la protección para la enfermedad de la poliomielitis y para la influenza tipo B. Por eso es que algunas veces tiende a variar. Pero bueno, una vez dicho esto, les voy a explicar un poco acerca de este calendario. Este calendario maneja desde el recién nacido hasta los 6 años, que aquí precisamente yo quería profundizar en las primeras etapas de vida hasta la edad escolar. Ok, la BCG es una dosis única al nacer. La vacuna para el virus de la hepatitis B es una dosis al nacer. Recordemos que preferiblemente antes de las 12 horas, y que si la madre es portadora de hepatitis B, tenemos que administrar aparte una dosis de gamma globulinas contra ese virus. La segunda dosis es a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. La pentavalente se administra a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, y con un refuerzo a los 18 meses. Rotavirus a los 2 meses, segunda dosis a los 4 meses. Antineumocócica, primera dosis 2 meses, segunda dosis 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. Antiinfluenza, primera dosis a los 6 meses, segunda dosis a los 7 meses, con una revacunación anual hasta los 35 meses. La DTP se administra un refuerzo a los 4 años. Recordemos que solamente aquí maneja el refuerzo porque aquí ya estaríamos administrando las 3 dosis. Ok, la triple viral, la primera dosis a los 12 meses con un refuerzo a los 6 años. La Sabin para la poliomielitis, aquí irían adicionales dependiendo si no se completó el esquema. Y el sarampión y rubiola doble viral, igual aquí irían algunas adicionales dependiendo las dosis anteriores. Y bueno, por último vamos a comentar acerca de algo muy importante, que es la cadena de frío que se maneja en todo este proceso de la vacunación. ¿Qué es la cadena de frío? Bueno, pues la cadena de frío es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. Y bueno, ¿para qué nos sirve prácticamente esta cadena de frío? Bueno, cuando una vacuna no se almacena bajo las condiciones necesarias, se echa a perder. Es decir, que la cadena de frío va a asegurar una temperatura óptima para que la vacuna no pierda sus propiedades. Por eso es de vital importancia
Nunca romper esta cadena de frío hasta el momento de administrarla. Ok, ¿cómo sucede esta cadena de frío? Bueno, una vez que ya se pasaron los filtros de la fabricación de vacunas, que ya se hizo investigación, que ya se aprobó la vacuna y que se fabrica, tiene que transportarse por vía aérea hacia el país donde se va a administrar. Por ejemplo, actualmente con la pandemia que estamos sufriendo, sabemos que algunas vacunas se hicieron en Estados Unidos y que de ahí fueron transportadas hacia otros países para su uso, para su administración. Entonces, llegando al país, se tienen que transportar en vehículos para llevarlas a un almacén donde se van a resguardar bajo la misma cadena de frío. Posterior a esto, otros vehículos tienen que distribuir esas vacunas a distintas regiones del país para que se administren. En este caso se utilizan cuando ya se van a administrar, es decir, cuando comienzan las campañas de vacunación, se tienen que transportar en neveras portátiles que también mantienen la temperatura adecuada, como lo vemos aquí en las imágenes. Vemos aquí el avión, un almacenamiento en frío, una distribución por parte de camiones o de vehículos, otra distribución en el caso de cuando ya se van a llevar a la región local, y en las campañas de vacunación pues ya se llevarían a cabo las neveras portátiles. Y bueno, esta tabla la tomé de la Organización Panamericana de la Salud, que nos muestra específicamente qué vacuna necesita tal temperatura para que se mantenga en condiciones adecuadas. Por ejemplo, la vacuna para la poliomielitis vía oral se tiene que resguardar de forma central, que va de entre 6 a 12 meses, es decir, en donde está el almacén central, y el regional de menos 15 a menos 25 grados. A nivel local, es decir, a nivel de donde ya se va a administrar la vacuna, por ejemplo, un centro de salud, va a ser una temperatura de entre 2 grados a 8 grados centígrados. Lo siguiente es vacunas como BCG, sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla, influenza o varicela. Se tiene que resguardar de preferencia entre menos 15 y menos 25 grados a nivel central y regional, pero una vez que ya está a nivel local, podemos resguardarlas en una temperatura de más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados. Aquí en estas vacunas, como traen un diluyente como tal, porque son vacunas que se administran por vía parenteral, no tenemos que congelar el diluyente. Bueno, otras vacunas que ya requieren un poco de temperaturas pues más altas, por así decirlo, son desde la de meningococo, hepatitis A, hepatitis B, DTP, influenza, neumococo, rotavirus, y todas estas que observamos en esta tablita van a ser vacunas que se pueden resguardar de más 2 grados centígrados hasta más 8 grados centígrados, independientemente en el nivel que esté, sea central, regional o local. Pero lo que sí se requiere es no congelarse, porque entonces perderían sus propiedades. Entonces debemos de mantenerlas en una temperatura, en este caso las que se encuentran en parte azul, de no congelarse, pero de tampoco llevarlas a una temperatura alta. Aquí, como personal de salud, hablando específicamente de enfermería, tal vez no convivamos tanto con esta parte a nivel central y regional. Puede que algunas veces sí, puede que algunas veces no tanto, pero debemos de considerar sí o sí la temperatura de más 2 grados a más 8 grados centígrados, que esa temperatura es la que se maneja cuando ya las vacunas han sido transportadas en neveras portátiles para su uso, para su administración. Entonces, nunca olvidarnos de esta temperatura de más 2 a más 8 grados centígrados. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Y bueno, aquí les comparto un poco de las bibliografías utilizadas para la elaboración del material y para brindarles la información en esta clase. Un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.